Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las historias de amor intensas, de esas que te atrapan y te hacen suspirar, entonces el vídeo de hoy es especialmente para ustedes. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones para desentrañar lo que el título de nuestro vídeo sugiere: Amor en peligro, el fin de Halil Ibrahim y Esla. ¿Qué significa realmente esto? ¿Estamos ante un final definitivo, un punto de inflexión dramático, o quizás una prueba de fuego para esta pareja que tanto nos ha cautivado? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle clic a ese botón de suscribirse. No querrán perderse ninguno de nuestros análisis y debates sobre sus series y parejas favoritas. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una de esas narrativas que se graban en la memoria, ¿verdad? Hemos sido testigos de su conexión, de cómo el destino, o tal vez algo mucho más oscuro, los ha unido y los ha sometido a pruebas constantes. Desde sus inicios, donde la intensidad y la pasión eran palpables, hasta las complejidades que han ido surgiendo, su relación ha sido un verdadero viaje. Y ahora, ante la sombra que proyecta el fin, debemos preguntarnos, ¿qué ha llevado a este punto? ¿Cuáles son los factores que amenazan con separar a estos dos amantes? Si pensamos en los elementos que han marcado su relación, uno de los más evidentes es el peso del pasado, tanto el de Halil Ibrahim como el de Esla. Los secretos, las venganzas, las lealtades divididas, todo esto ha actuado como un telón de fondo constante, a menudo interfiriendo directamente en su camino. La familia, por supuesto, juega un papel crucial. Las intrigas, las presiones y las expectativas familiares pueden ser fuerzas demoledoras, y en el caso de ellos, estas fuerzas han sido implacables. ¿Cuántas veces hemos visto cómo las decisiones de otros, impulsadas por el orgullo, el odio o el simple afán de poder, han puesto en jaque su amor? Y no olvidemos la naturaleza de sus propios caracteres. Halil Ibrahim, a menudo atormentado por sus demonios, su sed de justicia o venganza, y Esla, con su fortaleza, su inteligencia y su capacidad para amar profundamente, pero también con sus propias luchas internas. Estos rasgos que inicialmente los unieron, también pueden convertirse en fuentes de conflicto. ¿La impulsividad de él, la firmeza de ella, se han convertido en barreras insuperables? A veces el amor más puro se ve desafiado por las propias imperfecciones de quienes lo sienten. Profundizando un poco más en las posibles causas de este fin, que plantea el título, podríamos estar hablando de un evento concreto y devastador. Quizás una traición inesperada, una revelación impactante que cambie para siempre la percepción que tienen el uno del otro. O tal vez, se trata de una acumulación de pequeñas grietas, de malentendidos no resueltos, de sacrificios que han ido pesando demasiado. El amor, por fuerte que sea, necesita ser alimentado y protegido, y si las circunstancias o las acciones de los propios personajes no lo permiten, puede comenzar a debilitarse. Otra perspectiva interesante es considerar si este fin es literal o metafórico. Podría referirse al fin de una etapa de su relación, a la conclusión de un ciclo que los obligará a reinventarse, solos o juntos. A veces las crisis más grandes son las que abren las puertas a un crecimiento personal y relacional sin precedentes. ¿Será este el caso de Halil Ibrahim y Esla? ¿Lograrán superar este obstáculo y emerger más fuertes, o será este un punto de quiebre del que no podrán recuperarse? Pensemos en momentos clave de su historia. Recuerdo escenas donde la tensión era tan palpable que podía sentirla en el aire, momentos en los que su amor parecía invencible y luego, de repente, una sombra se cernía sobre ellos. Es esa dualidad, esa constante lucha entre la luz y la oscuridad, lo que hace que su historia sea tan adictiva. Y ahora, con este título tan contundente, la pregunta es obligatoria: ¿qué tipo de peligro es este? ¿Es un peligro externo orquestado por enemigos implacables, o es un peligro interno, nacido de sus propias decisiones, miedos o debilidades? Es crucial también analizar el desarrollo de sus personajes a lo largo del tiempo. ¿Cómo han evolucionado? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Se han vuelto más sabios, más resilientes? ¿O por el contrario, se han estancado, repitiendo patrones destructivos? La madurez, tanto individual como de pareja, es un componente esencial para la supervivencia de cualquier relación, especialmente en entornos tan hostiles como los que a menudo los rodean. Podríamos estar hablando de la posibilidad de que uno de ellos tome una decisión drástica, motivado por el deseo de proteger al otro, o por la creencia de que la separación es la única salida.
El amor, en su forma más extrema, puede llevar a actos de autosacrificio que paradójicamente pueden resultar devastadores. ¿Será que Halil Ibrahim, en un intento por salvar a Esla de las consecuencias de su propio mundo, decida alejarse? ¿O será Esla, al darse cuenta de las implicaciones de su amor para la vida de él, la que tome la iniciativa de poner fin a todo? La narrativa de las series que exploran estas dinámicas a menudo se basa en el suspense y las sorpresas. Por lo tanto, este fin podría ser una maniobra narrativa para generar aún más interés y expectación en los espectadores. Quizás no sea un final absoluto, sino el preludio de una nueva y aún más intensa fase de su lucha por estar juntos. Las series turcas, en particular, son maestras en esto de mantenernos al borde del asiento, creando giros argumentales que nos dejan sin aliento. Otro aspecto a considerar es la influencia del público. A veces la presión de los fans, sus deseos y expectativas, pueden llegar a influir, de manera consciente o inconsciente, en la dirección que toman las historias. Si el público ha invertido tanto emocionalmente en Halil Ibrahim y Esla, ¿estarían los creadores dispuestos a darles un final realmente trágico, o buscarían una resolución que, aunque dolorosa, ofrezca una pizca de esperanza? En definitiva, el título Amor en peligro, el fin de Halil Ibrahim y Esla, nos abre un abanico de posibilidades. Podríamos estar ante la culminación de una saga, el desenlace de una historia de amor marcada por la adversidad, donde las fuerzas que los han unido se tornan en su contra de forma definitiva. O quizás estamos ante una prueba de fuego que, de ser superada, forjará un amor aún más indestructible. Es la incertidumbre y la posibilidad de lo inesperado, lo que hace que estas historias nos atrapen tanto. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? En mi opinión, aunque el título suene definitivo, creo que el amor de Halil Ibrahim y Esla es demasiado fuerte para ser extinguido tan fácilmente. Las pruebas que han enfrentado hasta ahora les han enseñado a luchar, a resistir y a encontrar la manera de estar juntos a pesar de todo. Este fin podría ser, de hecho, el fin de una era, el fin de las ilusiones o de las precauciones que han tomado, y el comienzo de una lucha aún más apasionada y arriesgada por su amor. Podría ser el momento en que deban tomar decisiones definitivas, aquellas que los separarán o los unirán para siempre sin vuelta atrás. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, un viaje por las profundidades del amor, el peligro y las posibles consecuencias que amenazan a Halil Ibrahim y Esla. Hemos explorado las distintas facetas de su relación, desde los obstáculos externos hasta los conflictos internos, y hemos especulado sobre el verdadero significado de este fin, que nos presenta el título. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante y les haya dado mucho en qué pensar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el posible final de Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen que su amor resistirá las pruebas, o este es realmente el fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series y las historias de amor intensas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y contenidos. Hasta la próxima.